Vamos con el nivel superior del tema de enzimas y vamos a comenzar con las reacciones químicas que llevan a cabo las enzimas pueden ser intracelulares o extracelulares. Ya lo hemos comentado en el vídeo anterior de nivel medio, que hay enzimas que están dentro de la célula y enzimas que están fuera de la célula. Pues vamos a distinguir aquí entre estas dos, ¿no? Las enzimas intracelulares se sintetizan en los ribosomas que están libres en el citoplasma o en orgánulos, por ejemplo, en la mitocondria, que también hay ribosomas. Estas enzimas, por ejemplo, dos ejemplos serían, que ya lo conocéis, la hexoquinasa se sintetiza en el citoplasma, la hexoquinasa, y participa en la primera reacción química de una ruta metabólica que es la glucólisis, que transforma glucosa en glucosa 6-fosfato. Os dije que las quinasas fosforilaban, añadían un grupo fosfato y aquí lo tenéis. Glucosa se añade un grupo fosfato en el carbono 6. Ejemplo de enzima producida en orgánulos. Pues es, por ejemplo, una enzima que se produce en la mitocondria y que cataliza una reacción química del ciclo de Krebs, que veremos más adelante. La enzima se llama fumarasa, transforma el fumarato, una molécula, en malato. Bueno, dos ejemplos de enzimas intracelulares. Pero también hay enzimas extracelulares o exocimas, también se pueden llamar así, que actúan fuera de la célula y estas se sintetizan en ribosomas diferentes, ribosomas que están unidos al retículo endoplásmico, formando por tanto ese retículo endoplásmico rugoso que hemos visto en cursos anteriores. Estas enzimas normalmente tienen como función descomponer moléculas grandes en sus monómeros para que la célula pueda absorberlos a través de la membrana. Por ejemplo, todas las proteínas, enzimas que actúan en el sistema digestivo. Las lipasas, las proteasas, la amilasa, ¿no? Digestión de lípidos, digestión de proteínas, digestión de almidón. Estas enzimas son exoenzimas, exocimas, se producen en el citoplasma, pero en los ribosomas unidos al retículo endoplásmico. Y luego son liberadas al exterior. Ahora pondremos un ejemplo de cómo, ¿no? En bacterias y hongos también hay exocimas, enzimas que salen de la bacteria o del hongo y digieren la materia externamente, fuera del organismo. Esto es lo que se llama digestión externa. Y liberan los monómeros para que la bacteria o el hongo luego los pueda absorber. Bueno, pues aquí tenéis una imagen muy interesante es una célula del páncreas, una célula secretora de enzimas. Estas esferas amarillas, marcadas en amarillo, están coloreadas por ordenador, es una imagen de microscopía electrónica, y representan estas esferas amarillas vesículas. Son vesículas llenas de enzimas, exocimas o enzimas extracelulares, que esta célula va a liberar al espacio extracelular. Y en el espacio extracelular, pues ya ejercerán su función de digestión, ¿no? En este caso. Bueno, pues vamos a ver también que las reacciones metabólicas son las causantes también del calor corporal. Esto es interesante. El calor que desprendemos está relacionado con las enzimas, viene de las reacciones metabólicas. Y esto es porque las conversiones de energía de las reacciones químicas no son al 100%. El 100% de la energía inicial no se invierte en la producción del producto. Sobra energía, la mayoría de las veces. ¿Y qué ocurre con esa energía? Pues que se libera, que se disipa, decimos, en energía calórica. Se transforma en calor y se pierde. Se libera. La energía de los reactivos es superior a la de los productos. Esos son lo que llamamos reacciones exotérmicas, que liberan calor. Este calor es esencial. Esto no es un error de que sobre energía. Es esencial. Por ejemplo, en todos los animales de sangre caliente que llamamos, esto es esencial para el mantenimiento de la temperatura corporal. Somos capaces de mantener nuestra temperatura corporal aunque la temperatura exterior disminuya. Y esto, que denominamos también la homeostasis de la temperatura en el cuerpo, la temperatura se mantiene constante, la homeostasis, pues es esencial. Es esencial. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque claro, puede ocurrir que en ciertas ocasiones, si la actividad metabólica es muy alta,
haya exceso de calor o que si hace mucho frío la temperatura del cuerpo disminuye. ¿Cómo mantenemos esta homeostasis? Pues mirad, en el caso del exceso de calor metabólico, por ejemplo, durante el ejercicio físico, lo que hacemos es sudar. Y esto, que estamos acostumbrados, pues es un mecanismo de liberación de calor. El sudor está muy caliente, se evapora en la superficie de la piel y es una forma de liberar el calor hacia afuera. Disminuye la temperatura cuando sudamos. Y al revés, cuando hace mucho frío, lo que tendemos a hacer es aumentar la tasa metabólica. ¿Cómo podemos aumentar la tasa metabólica? Pues, por ejemplo, con contracciones musculares involuntarias. Esos son los temblores. Cuando tenemos frío y temblamos, sin querer, involuntariamente, son contracciones musculares que aumentan la tasa metabólica para intentar recuperar la temperatura. O, por ejemplo, en el tejido adiposo pardo, que es un tipo de tejido en el que hay células llenas de mitocondrias. Estas mitocondrias no hacen la respiración celular normal, que produce energía en forma de ATP. Estas mitocondrias hacen una respiración celular especial que se llama desacoplada, porque está desacoplada a la síntesis de ATP, y lo que producen es directamente calor. Toda la energía, en lugar de producir ATP, produce calor. Este tejido adiposo pardo es esencial en esa producción de calor para equilibrar la temperatura corporal. Aquí tenéis una imagen también de microscopía electrónica coloreada por ordenador, donde se ven muchísimas mitocondrias. Es una célula de tejido adiposo pardo, muchísimas mitocondrias marcadas en verde, que son las que producen esa respiración celular desacoplada que produce calor. También se ven grandes acumulaciones de grasa, de lípidos. Como este tejido adiposo también acumula grasa. Bueno, vamos a avanzar un poco y decíamos que en el metabolismo también había rutas cíclicas y rutas lineales. Vamos a profundizar un poquito en esto. Decíamos que en realidad el metabolismo está formado por rutas en las que son cadenas de reacciones, ¿no? Bueno, pues cada reacción de esas rutas la lleva a cabo una enzima, la cataliza una enzima y produce un pequeño cambio en el sustrato. Y luego la siguiente producirá un nuevo cambio. Esto al final lo que provoca es que haya grandes transformaciones químicas en reacciones que pueden llegar a ser muy largas, ¿no? Cadenas de reacciones que pueden ser muy largas y que se llaman rutas o vías metabólicas. Un ejemplo, quizá el ejemplo clásico, es la glucólisis. Son 9 reacciones encadenadas, todo para transformar la glucosa en piruvato. Y alguien podría decir, bueno, ¿no es más fácil hacerlo en una sola reacción? Bueno, pues esto es esencial para el metabolismo, porque gracias a que hay tantas reacciones, el proceso se puede regular y controlar mucho mejor. Fijaos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enzimas, una para cada reacción, 9 reacciones. Claro, esto es muy fácil de controlar, muy controlable, vamos a decir, fácil no, pero muy controlable, porque puedo controlar el proceso de la glucólisis controlando cualquiera de estas 9 enzimas. Si aumento esta enzima, mucha cantidad de esta enzima, esta reacción se producirá más, pero no tiene por qué producirse la siguiente. Por lo tanto, puedo regular y controlar la ruta mucho más detenidamente, ¿no? Que si fuera una sola reacción. Bueno, pues esto es un ejemplo. Y vais viendo cómo cada reacción hace una pequeña modificación. La hexoquinasa, que la hemos visto en un ejemplo anterior, solo añade un fosfato en el carbono 6. Luego la siguiente cambia la forma de la glucosa y la convierte en fructosa. Luego hay otra quinasa que añade otro fosfato y ya es 1,6-bifosfato con 2 fosfatos. Y así se van acumulando los cambios hasta el piruvato, que es el producto final. Bueno, cuando veamos todo el proceso de respiración celular, veremos la glucólisis más detenidamente. Eso sería un ejemplo, la glucólisis, de una ruta lineal, que no lo hemos dicho, pero tienen muchas ramificaciones, muchas interconexiones. Gracias a que hay muchas reacciones químicas, algunos de los sustratos intermedios o productos intermedios se entrelazan con otras rutas distintas. Y luego tenemos también rutas cíclicas, que son ciclos cerrados. Entra un sustrato que se une a otro, que
Producen una primera transformación, luego más reacciones y dan lugar al primero, de nuevo, ciclos. Por ejemplo, esto es el ciclo de Calvin, que forma parte de la fotosíntesis en plantas, y esto es el ciclo de Krebs, que forma parte de la respiración celular y que tiene lugar en la mitocondria. Veis que aquí las rutas, en este caso, son cíclicas. Y también cada reacción química, que aquí están muy resumidas, aquí hay muchas reacciones químicas entre medias, cada reacción química la lleva a cabo también, de nuevo, una enzima concreta. Bueno, pues por último, a nivel superior, vamos a ver algo de cómo se regula el metabolismo. Y digo algo porque la regulación es más compleja de lo que vamos a ver aquí, pero vamos a ver una pequeña parte, que es la regulación del metabolismo por un proceso que llamamos inhibición, fácil de entender. La inhibición es cuando la enzima, de algún modo, disminuye su actividad. Hay algo que la inhibe, que disminuye su actividad. Hay 4 tipos de inhibición. Inhibición no competitiva, inhibición competitiva, inhibición por producto final o por retroalimentación e inhibición basada en el mecanismo de reacción. Las vamos a ver de una en una despacio. La inhibición no competitiva es cuando la enzima tiene un segundo sitio activo. Hemos hablado de un sitio activo en el que se une el sustrato, pero hay enzimas que pueden tener un segundo sitio, que denominamos sitio alostérico. Sitio alostérico. ¿Qué va a ocurrir en ese sitio alostérico? Que se puede unir otra molécula distinta, diferente al sustrato. Se une otra molécula distinta que va a cambiar la actividad enzimática. De hecho, no siempre son inhibidores. Pueden ser moléculas que activen todavía más la actividad enzimática. Pero en este caso vamos a ver inhibición. Por lo tanto, hay enzimas que tienen un segundo sitio activo, que denominamos sitio alostérico, en las que se puede unir lo que llamamos un inhibidor no competitivo. Al unirse, provoca un cambio conformacional que afecta al sitio activo y que disminuye la actividad enzimática en el caso de que sea inhibición. Como digo, podrían ser moléculas alostéricas que aumenten la actividad, pero en este caso de inhibición la disminuiría. Esto es no competitiva. ¿Por qué se llama no competitiva? Porque esa molécula no compite por el sitio del sustrato, porque se une en otro. La inhibición competitiva sí que compite por el mismo sitio. Se une un inhibidor en el sitio activo, en el mismo sitio en el que se une el sustrato. Por lo tanto, será una molécula muy similar al sustrato, pero diferente, de manera que lo bloquea, lo inhibe la actividad. Impide que se pueda unir el sustrato. Aquí tenemos 3 imágenes, Esta sería la situación normal, el sustrato que es capaz de unirse a la enzima en su sitio activo. Pero vemos que la enzima tiene aquí otro, diferente, es un sitio alostérico. Bueno, pues la inhibición competitiva sería cuando se une una molécula que se parece al sustrato, pero es diferente, y ocupa el lugar, de manera que ya el sustrato no se puede unir. Y la inhibición no competitiva sería este caso. Se une una molécula, el inhibidor no competitivo, a otro lugar, al sitio alostérico, y esa unión del inhibidor no competitivo modifica la forma, la estructura tridimensional del sitio activo, impidiendo la unión. Bueno, pues ejemplos de estos inhibidores, por ejemplo, son las estatinas. Las estatinas son inhibidores competitivos. Las estatinas ayudan a reducir los niveles de colesterol. Son esenciales como tratamiento para los niveles de colesterol y muy recetadas. Es muy común tomar estatinas, sobre todo a partir de cierta edad. Aquí está la diferencia entre una estatina y el sustrato normal de la enzima. El sustrato normal se llama HMG-CoA y tiene esta estructura. Y fijaos que la estatina simula la forma del sustrato, pero añade toda una parte. Claro, no es lo mismo que se una el sustrato original que la estatina. Se va a unir por el mismo sitio, pero sobresale todo esto, y eso es capaz de bloquear a la enzima, de inhibirla de forma competitiva. Insisto, cuando se une esto ya no se puede unir. La enzima se llama HMG-CoA reductasa y es fundamental esa enzima en la producción de colesterol. Por lo tanto, si se inhibe de forma competitiva esa enzima, se reduce
la síntesis de colesterol en el hígado. Aquí tenéis la estructura tridimensional de la HMG-CoA reductasa con la atorvastatina, que es otra estatina diferente, pero que tiene el mismo mecanismo, que se ha unido al sitio activo, bloqueándolo, compitiendo por el sustrato original. Y aquí tenéis la ruta resumida del HMG-CoA reductasa, que cataliza esta reacción de HMG-CoA a mevalonato. Y, como veis, producto final, el colesterol. La estatina, por lo tanto, impide la actividad del HMG-CoA reductasa, reduciendo los niveles de colesterol. Bueno, vamos ahora con el tercer tipo de inhibición, que sería lo que llamamos por producto final o por retroalimentación. Este es un proceso de regulación esencial para el ahorro celular de recursos. ¿Qué es lo que ocurre en estos procesos? Pues que un producto final de la ruta metabólica inhibe la primera enzima, la enzima que cataliza la primera reacción. Por eso se llama inhibición por producto final o por retroalimentación. Esto es esencial porque, claro, si la vía metabólica estuviera activa continuamente, el producto final probablemente se acumularía, habría demasiado, se utilizaría durante un tiempo, pero si ya no hace falta más, pues no es necesario gastar enzima, gastar sustrato, gastar en energía y reacciones químicas para nada, ¿no? Entonces es un ahorro celular, un reciclaje, podríamos decir, ¿no? En este caso, esto es un ejemplo de bacterias, es cómo se produce la isoleucina a partir de la treonina, que son 2 aminoácidos, en bacterias, a través, como veis, de varias reacciones, y la isoleucina, que sería el producto final, se une en un sitio alostérico de la primera enzima, que es la treonina desaminasa. Al unirse en ese sitio alostérico, como inhibidor no competitivo, modifica el sitio activo, impide que se una la treonina. Por lo tanto, como ya hay mucha isoleucina, no hace falta producir más, inhibimos la enzima inicial. Entonces es una inhibición no competitiva, pero como el inhibidor no competitivo es el producto final, es también una inhibición por producto final. Y la última que vamos a ver es una inhibición que se llama basada en el mecanismo de reacción. En este caso, las anteriores eran inhibiciones reversibles, esto es importante. El inhibidor se une, pero está en equilibrio con la enzima, se une y se desune, se une y se desune. Actúa como inhibidor, pero es reversible. Se une y se desune. En este caso no, es una unión irreversible. Hay moléculas que se pueden unir al sitio de unión y no separarse. Por ejemplo, algunos metales, que por eso son muy tóxicos, como el mercurio o el plomo, son inhibidores irreversibles. Además son inespecíficos porque se unen, por ejemplo, a los grupos SH de las cisteínas. Se unen químicamente, fuertemente, y ya no se separan, no son reversibles, como decíamos, ¿no? Forman, podríamos decir, un complejo enzima inhibidor tan estable que ya la enzima no es capaz de producir el producto. Puede formar enlaces covalentes directamente, covalentes con la enzima. Algunos, de hecho, por ello, son letales. Según su concentración y qué enzima inhiban, pueden ser letales. De hecho, hay moléculas que actúan como inhibidores de este tipo, basados en mecanismo, que se han utilizado, desgraciadamente, como armas químicas en la guerra. Estas dos moléculas son inhibidores basados en mecanismos de la enzima acetilcolinesterasa, una enzima esencial en el sistema nervioso. Por lo tanto, en determinadas concentraciones, pues directamente pueden matar a una persona. Y bueno, otro inhibidor basado en mecanismo es la famosa penicilina, de la que hemos hablado al principio, que ha salvado millones de vidas, que es la base de muchos antibióticos. Es interesante cómo se descubrió este antibiótico. Aquí veis una placa Petri en la que han crecido bacterias, estos puntitos blancos son colonias bacterianas, y este punto tan grande es un hongo. Es un hongo que ha crecido también en esta placa, es un hongo que se llama Penicillium, y curiosamente, alrededor de ese hongo se observa que las bacterias o no crecen o crecen menos. Aquí están creciendo más, pero cerca del hongo no crecen. Hay como una especie de... Hay algo que el hongo libera que impide el crecimiento bacteriano aquí. Bueno, pues Alexander Fleming,
en 1928, por casualidad, por error, podríamos decir, se dejó una placa Petri abierta en el laboratorio y al volver y verla, habían crecido estas bacterias y este hongo. Y cualquiera de nosotros probablemente lo habríamos tirado a la basura. Y dices, vaya, pues mira, oye, he perdido una placa, se me ha contaminado la placa Petri, pero él, como buen científico, se hizo una buena pregunta. Observó primero, ¿no?, como buen científico, una buena observación, una buena contemplación de la realidad y se generó la siguiente pregunta. ¿Por qué aquí no crecen bacterias y aquí sí que han crecido? ¿Qué hace el hongo que impide que crezcan bacterias aquí? Bueno, gracias a esa pregunta se salvaron esos millones de vidas de los que hablaba, porque gracias a esa pregunta se descubre la penicilina. Este hongo liberaba una molécula concreta, que es la que os he puesto al principio, que se llama penicilina, que inhibía de forma irreversible una enzima esencial para construir la pared celular de las bacterias. Por lo tanto, si había penicilina presente, la bacteria no era capaz de producir bien su pared celular y moría. Y esta es la base de los antibióticos, que son moléculas que atacan de forma esencial a las bacterias e impiden su crecimiento. Y gracias a eso, pues cuando tenemos cualquier infección, nos tomamos antibióticos y podemos eliminar la bacteria, ¿no? No todos los antibióticos actúan como la penicilina, pero muchos derivan de ella y fue el primer antibiótico que se descubrió. Bueno, pues con esto... nos falta esta gráfica que es importante. Termino comentando esta gráfica y terminamos con nivel superior. Aquí vemos una gráfica esencial, concentración de sustrato en el eje X y tasa de reacción, que es lo mismo que actividad enzimática, en el eje Y. Vamos a comparar tres tipos de inhibidores, enzima sin inhibidor y competitivo y no competitivo en esta gráfica. Fijaos, la enzima sin inhibidor, a medida que aumenta la concentración de sustrato, su tasa de reacción va aumentando hasta un máximo, que es la saturación, cuando ya están todas las enzimas completas, como hemos comentado anteriormente. ¿Qué ocurre cuando hay un inhibidor competitivo? Como se une al mismo sitio de unión del sustrato, entonces la velocidad aumenta también a medida que aumentan los sustratos, pero en menor medida, claro, porque hay un inhibidor compitiendo por el mismo sitio. Pero al final, como el inhibidor competitivo está en equilibrio y es reversible, al final, si hay más sustrato, se unirá más sustrato y por lo tanto al final la enzima puede llegar a la saturación. Mientras que en el inhibidor no competitivo, por mucho sustrato que aumente y que haya en disolución, como el inhibidor no competitivo se une en otro sitio, nunca se va a alcanzar la velocidad máxima, la unión máxima, la saturación. Siempre la tasa de reacción va a ser menor, porque el inhibidor no competitivo siempre se va a poder unir e inhibir la enzima. Claro, si aumento la concentración de sustrato, siempre va a haber un ligero aumento, pero nunca va a llegar a la saturación. Bueno, pues con esto terminamos nivel superior y mucho ánimo. Con vuestro estudio seguimos en el siguiente vídeo.